La palabra que el día de hoy se va a dar es una palabra bien hermosa, hermanos. Yo estaba disfrutando tanto cuando estaba leyendo cuando estaba recordando. Siempre he querido dar un tema acerca de los chivos expiatorios que nos hablan en el texto de Levítico capítulo 16, y quise hacerlo al día de hoy de manera muy específica. Vamos a platicar acerca de una fiesta bien interesante. El hermano Antonio la vez pasada nos habló de la fiesta de la Pascua o del Pesaj, y vamos, entonces, como ya se habló el miércoles pasado, ahorita lo voy a retomar un poquito de esto. Quiero dar este tema de la fiesta. Ándale, no se crea, nomás dije de juego. Quiero dar, se cayó con el peso, este tema en relación a Cristo y el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, porque bueno, vamos a leer el texto, porque luego ya voy a empezar con los por qué, y entonces me voy a entrar en el tema y no quisiera adelantarme. Le voy a invitar a ponernos de pie y vamos a leer este texto. Está un poquito largo, no alcancé, se me pasó ya hasta después, dije, no puse la parte sintetizada para que la leyéramos y luego sentadito la leyéramos de manera particular. Pero entonces vamos a leer todo el texto. Son dos diapositivas solo de este texto, solamente son dos, mire. Pero bueno, como quiera, sí está un poquito larguito. Así es de que vaya poniendo atención, porque en algunas partes me voy a brincar del capítulo, del versículo creo que 10 al 15. Pero vámonos por ahí. Me voy a permitir ponerme de este lado porque me gustaría hacer énfasis con el marcador o con la lucecita, perdón, a algunos de estos textos. Amén. Vamos a leerlo. Dice: así como Aarón podrá entrar al lugar sagrado, esta versión es palabra de Dios para todos. La leí en palabra de Dios para todos porque quisiera yo que estuviese entendible un poquito más. Reina Valera a mí me encanta. Hay algunos que han dicho que Reina Valera ya está anticuada y pasada de moda. Yo de la verdad es que difiero mucho, ¿sí? Por varias razones. Me encanta Reina Valera, pero quisiera que lo entendiéramos, y está un poquito más entendible en esta versión. ¿Sale? De todos modos, usted puede leerla igual de manera alterna. Dice: es así como Aarón podrá entrar al lugar sagrado. Primero presentará un ternero, es decir, un becerro. Esto yo lo puse aparte. Ándale, se apagó. Vamos a ver. Ahí va. ¿Sale? Ahí está. Gracias, Robert. Anda como haciendo falsito, no pasa nada. Dice: presentará un ternero, es decir, un becerro, como sacrificio por el pecado, y un carnero, es decir, una oveja, como sacrificio que deben quemarse. Ya tenemos dos sacrificios. ¿Cuál? Un becerro y una como sacrificio que deben quemarse completamente, que debe quemarse. La oveja tendrá que quemarse completamente. Luego, después de bañarse todo el cuerpo con agua, se vestirá, hablando del sacerdote, se vestirá con la ropa sagrada. Es decir, los sacerdotes tenían que bañarse antes de entrar. Ahorita voy a mencionar el tabernáculo, el templo sagrado. Se pondrá la túnica sagrada y la ropa al interior de lino, que representan las acciones justas y la santidad. Atará el cinturón de lino a su alrededor y se pondrá el turbante de lino. Él debe tomar de parte de los israelitas dos chivos. Y ya fíjese, entonces ya ¿cuántos sacrificios van aquí? 4, ¿verdad? Como sacrificio por el pecado, y un carnero como sacrificio que debe quemarse, ¿verdad? El cual está mencionado acá. Entonces son 4. Dice quemarse, ¿dónde me quedé? Completamente. Aarón presentará el ternero como su propio sacrificio por el pecado, para purificar ¿qué? El santuario o templo o tabernáculo. Ahorita vamos a ver, ya la mayoría de ustedes ya saben lo que es el santuario o tabernáculo, que era una especie de casa de campaña donde era como un templo provisional. Tendrán que purificar el santuario de la impureza que le causaron él y su familia. O sea que a veces los sacerdotes también pueden hacer algo incorrecto dentro del altar, y tiene que ser purificado, dice este texto, ¿verdad? Hablando del santuario tabernáculo. Ya me fui, ¿dónde me quedé? 7. Luego tomará los 2 chivos y los presentará ante el Señor a la entrada de la carpa del encuentro, o del tabernáculo del templo. Aarón echará suertes, es decir, un volado, ¿verdad? Digamos, sello o águila, sobre el destino de los 2 chivos, uno para el Señor y el otro para Azalel. Ahorita vamos a ver qué onda con esto. Luego Aarón, perdón, dije Azalel y es Azazel, disculpen, gracias. Luego Aarón se acercará con el chivo
escogido al azar para el Señor, y lo ofrecerá como un ¿qué? Por el pecado. Pero el chivo que fue escogido al azar para Azazel, dice para Azazel, se presentará vivo ante el Señor para purificar al pueblo, mandándolo ¿a dónde? Al desierto, a Azazel. Por tercera ocasión dice que va a ser mandado para Azazel. Entonces sacrificará el chivo como sacrificio por el pecado del pueblo, ¿sí? El primero tendrá que ser sacrificado. Ya me brinqué al 15, ¿eh? Enseguida llevará la sangre detrás de la cortina, ¿verdad? Está hablando ya del lugar santísimo. Y hará con la sangre lo que hizo con la sangre de ¿quién? O sea que el sacerdote va a entrar dos veces al lugar santísimo. Una con la sangre del chivo y otro con la sangre del ternero. Lo rociará sobre la tapa de ¿qué? No dice de qué, pero usted ya sabe, del propiciatorio, ¿verdad? O del arca de la alianza. Ahorita vamos a verlo para los que no entienden lo que estamos hablando. De esta manera Aarón purificará el lugar santísimo de las impurezas de ¿quién? Y de sus actos de rebelión, incluyendo todos sus pecados. Aarón hará esto también con la carpa del encuentro, porque está en medio de gente impura. La carpa se refiere al tabernáculo, templo de reunión. Aarón entrará al santuario para realizar la purificación, y nadie más estará. ¿Solamente quién? Aarón, ahí desde que entre hasta que salga. Él se purificará a sí mismo, a su familia y a todos los israelitas. Versículo 20, me brinco del 17 al 20. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, la carpa del encuentro y el altar presentará al chivo vivo, al que quedó vivo. ¿Se acuerdan que eran dos? Aarón pondrá sus manos en la cabeza del chivo, porque era lo que hacían para transferir los pecados del pueblo. Confesará todas las maldades, rebeliones y pecados de los israelitas, y de esta forma los colocará sobre la cabeza del animal. Luego enviará lejos al animal. ¿Al dónde? O sea, si va a ir vivo, por medio de un hombre encargado. Es decir, alguien más lo iba a llevar. ¿A dónde? A las afueras de la ciudad, que lo soltará allí. Así el chivo estará sobre él, al lugar desolado, todos los pecados de los israelitas. Vamos a orar. Padre del cielo, estoy delante de tu presencia dándote gracias, Señor, por esta preciosa palabra que nos habla muchísimo, Señor, de tu sacrificio, de tu perdón, Señor, y de tu amor por nosotros. Gracias, eres santo, perfecto y maravilloso. Dame sabiduría, Señor, para poder compartir esta palabra. Dame entendimiento, inteligencia y las palabras correctas, porque sé que en la mucha palabra no falta pecado. Aquí estamos, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a ocupar nuestro lugar. Gloria a Dios. Está muy interesante, hermanos, esto que estamos leyendo ahí en Levítico, ¿verdad? Capítulo se me fue 16, ¿verdad? Iba a decir 6, dije no es 6. Levítico 16, déjame lo tengo aquí. Siempre me gusta tener el texto como quiera aquí a la mano, y no lo puse ahorita que lo empecé a leer. Gloria al Señor. Les decía, está bien interesante. En la Biblia encontramos, ¿verdad? Efectivamente, ya hemos platicado acerca de algunas fiestas de Israel, o fiestas de Dios, porque en realidad eran fiestas o son fiestas de Dios mandadas al pueblo de Israel. Y es bien interesante la manera en que el Señor le habla al pueblo, inclusive a nosotros, a través, ¿verdad? A través de cada una de estas fiestas. Existen dos días, digamos, muy importantes de estas 7 fiestas judías, una donde implican sacrificios de animales. Una es la Pascua, ¿sí? O lo que conocemos también como dice el Pesaj, y la otra es Yom Kippur, que ahorita vamos a mencionar. Estas dos fiestas incluyen sacrificios por el pecado. Aunque las dos fiestas son en días, épocas y estaciones distintas, se sincronizan o se hacen una cumpliéndose en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dirá usted, bueno, ¿por qué estamos hablando de esto, pastor? Bueno, porque como hemos mencionado cuando platicamos acerca de Jesús en el tabernáculo, conversábamos en temas pasados, tal vez algunos no estaban, pero hemos conversado, ¿verdad?, de cómo en el tabernáculo o en el templo, ¿verdad?,
de Israel, este templo movible, este templo momentáneo, ¿verdad?, que tuvo el pueblo de Israel. Cada uno de los elementos del templo representa a Cristo. Y vamos a platicar rápidamente, porque ya se habló acerca del Pesaj la semana pasada, hermano, pasado, antepasada, pasada, ¿verdad? Pasada, ¿verdad? Lo que quiere decir la Pascua en español, nosotros lo expresamos como la Pascua, la Pascua. Y normalmente cuando la gente habla de Pascua, yo vacilaba a uno de mis hijos, a ver qué entiendes por Pascua, y dijo, el conejo con que da huevos, ¿verdad? Es decir, a veces el mundo también nos quiere robar el principio bíblico, para no poder entender lo que es realmente la Pascua, el Pesaj, que quiere decir pasar por alto o pasar por encima. Esta fiesta, como ya se mencionó, solamente tengo esta diapositiva de esta fiesta. A ver si se trabó por ahí, Robert. Ahí está, gracias. Esta fiesta se celebra los 15 días del mes de Nisan, es decir, más o menos los primeros días del mes de abril en primavera. Aquí es la independencia de Israel del pueblo de Egipto. Se recuerda cuando Moisés, ¿verdad?, sacó al pueblo de Israel con esas 10 plagas, ¿se acuerda? Que fueron 10 plagas que el Señor mandó por mano de Moisés a Egipto para liberarlos. El Señor quería liberar al pueblo. Egipto, el faraón no quería hacerlo. Y entonces el Señor le habló, le dice, bueno, van a venir plagas sobre ti. Vienen varias plagas, ¿verdad? El agua que se convierte en sangre del Nilo, la rana, las moscas, las tinieblas, todo lo que tiene con la peste, llagas en el cuerpo de las personas, granizo con fuego, ¿verdad? ¿Qué más eran? Ya dije ranas, langostas, ¿verdad? Y bueno, todas estas fueron las 10 plagas que vinieron sobre el pueblo de Egipto para que dejara salir Faraón al pueblo de Israel a adorar al Señor al desierto. Dice, proclamando la muerte de un cordero cabrito para la salvación de los primogénitos en las 10 plagas. Es decir, la última plaga, usted lo recuerda bien, si no lo recuerda, de tomo yo se lo estoy diciendo, ¿sí? El Señor les dice que van a morir el primogénito de cada familia. El primer hijo de cada familia iba a morir en todo Egipto, menos aquellos que tuviesen sangre de cordero, ¿sí?, en los dinteles de las puertas de sus casas. Es decir, tenían que matar un cordero y en las orillas de las puertas marcar con sangre, haciendo referencia a que el pecado de esa familia había sido limpiado, porque era sangre por sangre. Es importante entender ese principio. Si yo peco, yo tengo que pagar por ese pecado, y el pecado, el precio del pecado es la sangre, es la muerte. Hay gente que dice, qué malo Dios, ¿verdad?, que mandaba pedir sacrificios y mataban a tantos animales inocentes. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por no matarte a ti o por no matarme a mí. ¿Me explico? Por no matarnos a nosotros, hermanos. La paga del pecado es la muerte. Lo dice Pablo en Romanos, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, todo es purificado por sangre, ¿sí? La sangre purifica, la sangre limpia, la sangre de Cristo nos salva. Amén. Entonces es importante que lo entendamos. El sistema de sacrificios en la Biblia fue porque se necesitaba la sangre de esos animales por nuestra sangre, por nuestro pecado. Entonces, si tú dices, ¿verdad? ¿Y sabes por qué sucedió esto? Por el pecado del hombre, porque pecaron desde el principio. Y alguien dice, pero fue la culpa de Adán. Pero la Biblia dice que por el pecado de uno entró, ¿verdad? Por la maldad de uno entró el pecado a todos. Por la desobediencia de Adán entró el pecado a todos nosotros, por cuanto todos, dice la Biblia, pecaron. Entonces alguien dirá, bueno, pues fue culpa de Adán porque yo la llevo. Bueno, pues sí, efectivamente fue culpa de Adán, pero te voy a decir algo, si tú hubieses estado ahí, hubiésemos hecho muy probablemente lo mismo. No, probablemente hubiéramos hecho lo mismo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor, ¿verdad?, les dice, van a matar a un animalito, a un cabrito, o van a matar a un borreguito, lo van a sacrificar y su sangre va a ir en los dinteles, y ese día va a ser celebración para Dios. Y entonces así inicia lo que se llama el Pesaj. ¿Por qué, hermanos? Porque el ángel de la muerte iba pasando por cada casa y donde veía la sangre decía, aquí ya pagaron el precio del pecado del primogénito. Entonces iba pasando y decía, oh, en esta casa ya se pagó el precio del pecado, oh, en esta casa también. Y entraban a una casa donde no estaba la sangre, y entonces decían, aquí este primogénito me pertenece por el pecado de todos
toda la familia y se morían, hermanos. Pero, ¿verdad? Las casas donde no se murieron fueron en las familias de la casa de Israel. Sin embargo, en la familia de los egipcios murieron los primogénitos, incluyendo el hijo de Faraón. Qué tremendo, ¿verdad? Y ellos así proclaman, porque es Pesaj, que es pasar por alto. Es decir, este ángel de la muerte pasó por alto las casas donde estaba, ¿verdad? En este caso, la sangre del cordero o la sangre del cabrito. Qué bonito es esto, ¿verdad? Fíjense que en Monterrey, hermanos, llegaron muchas familias, hubo de judíos en estados como Monterrey y pues bueno, es Nuevo León, ¿verdad? Más bien Nuevo León y en Monterrey. Por eso ellos comen cabrito, porque fíjese, es una tradición de ellos. Inclusive la tortilla de harina es una tradición de gente, ¿verdad? De allá de Oriente Medio, porque como vamos a ver, ellos era lo que ellos comían. Interesante, ¿verdad? De ahí podemos entender parte de la cultura, ¿verdad? En el mundo, de las culturas en el mundo. Entonces eso es Pesaj, es pasar por alto. Eso es Pascua. El Señor, ¿verdad? El ángel de la muerte pasa por alto y no entra a la casa de los primogénitos. Y de ahí, ¿verdad? El día de hoy, hermanos, Cristo se presenta como nuestro cordero inmolado o maltratado, que quita el pecado del mundo. Jesús, ¿verdad? Es nuestra Pascua. Jesús es nuestro alimento. Jesús, su sangre, la sangre de Cristo, es la sangre vertida por nuestros pecados. Qué precioso. Ahora, existe otra fiesta, ¿verdad? Que es precisamente la fiesta de Yom Kippur, que es la que vamos a platicar ahorita. Yom Kippur quiere decir día de la expiación. Yom, día, Kippur, ¿verdad? Que es luego con doble P. Se escribe en el original con doble P, pero también en español muchos lo escriben con P, nada más con una, que quiere decir día de la expiación. Es un día solemne. Es que aquí sí se alcanza a ver, acá no se alcanzan a ver los números, pero está bien, es un día solemne. Este día es un día importante. Es un día solemne y triste de meditación y evaluación personal acerca de las faltas o los pecados cometidos. El pueblo de Israel todavía sigue celebrando Yom Kippur y sigue celebrando Pesaj y sigue celebrando, ¿verdad?, la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, dice aquí, es un día solemne. Ellos, hermanos, bueno, el 10º día del 7º mes, que es, Tisrei, es decir, los últimos días de septiembre hasta primeros días de octubre, más o menos, dependiendo del año. Sí, este año es la noche del 20 de septiembre hasta la tarde del 21 de septiembre, digamos, ya entrando otoño. A veces puede ser que otoño normalmente nosotros lo ponemos en octubre, pero es hacia la estación de otoño y va a ser en esta ocasión aproximadamente no aproximadamente, esta va a ser el 20, en la tarde del 20 de septiembre hasta el sábado, hasta creo que es jueves y viernes en este año, pero bueno, del 21 de septiembre de esa fecha. Es un día de arrepentimiento. A nuestras fechas es muy importante, de tal manera, hermanos, que ese día se paran todos, las fábricas dejan de trabajar, las personas pueden andar en carro, pero en algunos momentos, con algunos toques de queda, en momentos de oración específico, los carros se tienen que parar. Los carros se tienen que parar, estén donde estén. O sea, si vas en Salvador Nava, por ejemplo, ¿verdad?, te tienes que parar ahí porque es momento de oración, ¿verdad? Es momento, pero básicamente ese día no se hace nada. Bueno, no se hace nada en el sentido de algo de trabajo, sino que ellos, hermanos, lo dedican como un momento de reflexión para el Señor. ¿Sí? Es un momento de arrepentimiento. Son varios días de ayuno, ¿sí?, que ellos ofrecen al Señor. Como ya no está el sistema de sacrificios, son momentos de reflexión y de arrepentimiento. ¿Sí? Ahora, en este tiempo se sacrificaba, como ya lo vimos en Levítico capítulo 16. Esa fiesta era la fiesta, más bien, o el día de Yom Kippur, o la fiesta de Yom Kippur, que
se sacrificaba un ternero, es decir, un becerro por el pecado del pueblo y el sacerdocio. Se sacrificaba un carnero, una oveja, y quemada era por el pecado del pueblo, y se sacrificaban esos dos machos cabríos. Mire qué interesante, ¿verdad? Lo que sucedía en esta fiesta de Yom Kippur. Bueno, vamos a continuar. Ahí está, para los que no digo, hay algunos amigos que nos empiezan a acompañar, algunos ya saben esto, pero ahí está. Este es el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Era una casa de campaña rodeada, ¿verdad? Por cortinas. Estaba la presencia de Dios, descendía. Aquí presentaban sacrificios. Vamos a ver un poquito más claro en este, ¿verdad? Aquí está, ahí se ve. En este altar, este era el altar. Esta zona se llamaba atrio. Este es el altar. Aquí sacrificaban los animales. Esta era la puerta. Aquí había un lavacro. ¿Se acuerda que dice que los sacerdotes se tenían que lavar, verdad? Se tenían que lavar. El altar hermanos, que era de bronce, que está también aquí, es el mismo. Y ¿verdad? Ya era el tabernáculo por la parte de adentro. Esta casita de campaña estaba dividida en dos partes: el lugar santo y el lugar santísimo. Por dentro, esta misma carpa se ve de esta manera. Por dentro, esta es la primera parte, ya ustedes lo saben, ¿verdad? Estaba la menorá o candelabro. Aquí estaban los panes, los 12 panes, ¿verdad? La mesa de los panes de la proposición, se me fue de pronto el nombre, disculpen. Eran 12 panes de aproximadamente 4 kilos cada uno de ellos, y representaban a las 12 tribus de Israel. Y aquí estaba el altar del incienso. Aquí ponían incienso para que oliera bonito. Lo cubría una tela, ¿verdad? Del tamaño más o menos, algunos calculan que de 10 centímetros. Era una tela de 10 centímetros de ancho. Imagínense, ¿no? Estamos hablando de una tela muy gruesa. ¿Para qué? Para que nadie pudiese entrar hasta este lugar donde estaba el arca de la alianza. No el arca de Noé. El arca de Noé es una. Si a veces hay quien pudiera confundirse, no es el arca de Noé, es el arca de la alianza. ¿Cómo era el arca de la alianza? Pues es así, obsérvelo. Mire, eso era una caja de oro completamente, con tubos. Nadie podía tocar el arca. Lo único que podían tocar para transportar el arca eran los palos, ¿verdad? No podía ser transportada por animales, solo podía ser transportada por personas. En una ocasión la transportaron por animales, hermanos, y se quiso caer el arca de la alianza, y entonces una persona lo tocó y cayó en ese momento muerto, porque no se podía tocar. Aunque representaba la presencia de Dios, hay cosas que Dios, hermanos, dice: esto no se va a hacer así porque yo soy un Dios santo, y tenemos que respetar ese principio. Ahora, ¿verdad? Era de oro, tenía una tapa. Esta tapa era completamente de oro. ¿Qué había dentro? Bueno, pues estaban las tablas de la ley, los 10 mandamientos que habían sido dados de parte de Dios a Moisés en el Sinaí. Estaba el maná que cayó del cielo, que era una especie de cilantro, ¿verdad? Unas hojitas ligeritas, hermanos, que de donde hacían panes. Fue la manera en que Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto durante 40 años. Comían pan, levantaban, esta caía de manera milagrosa, y también les daba carne. Dios dice que bajaban codornices y se paraban ahí para que las agarraran y las mataran y se las comieran. O sea, llegaban así. Y esta es una vara que es la vara de Aarón, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel dijo: ¿quién va a ser el sacerdote? ¿Quién va a ser? ¿Verdad? Empezaron a cuestionar a Dios, y entonces dijeron: bueno, la vara que reverdezca, la vara que vuelva a salir flor, una vara, van a agarrar varas secas de todas las familias, y la vara que reverdezca, la vara que se vuelva a florecer, ese es el que Dios va a elegir como sacerdote. Y efectivamente la vara que reverdeció fue la de Aarón, el sacerdote que ya estaba. Estos tres elementos estaban dentro del arca, hermanos. Esto, bueno, es bien bonito. Fíjese, dice la Biblia que solo personas podían llevar ese arca. Esto es bonito, hermano, porque eso habla de que Dios quiere que nosotros llevemos su presencia, que nosotros traslademos la presencia del Señor. Y arriba tenían unos querubines aquí. Y en esta tapa, cuando sacrificaban los animales, sí, cuando sacrificaban el cordero, ¿verdad? El becerro, el que sacrificaban una vez por año, la sangre la vaciaban aquí. ¿Se acuerda que dijimos que la sangre del becerro lo vaciaban? Sí, ¿dónde lo hacían? En la tapa del propiciatorio. Y la sangre también del macho cabrío, ¿dónde le echaban? En la tapa del propiciatorio. Y aquí descendía la Shekinah, o la presencia de Dios, que es este fuego que ya vimos, descendía adentro como una nube, hermanos. Y cuando entraba uno de estos sacerdotes, tenía que entrar aquí sola. Mire, en esta parte entraba todo el pueblo. ¿Quién entraba aquí? Cuando un sacerdote quería entrar, tenía que lavarse, que representa el bautismo.
Por eso nosotros nos bautizamos, ¿verdad? El sacerdote se bautizaba, se limpiaba. No podían entrar niños, ¿verdad? No podían ser limpiados aquí los niños son del Señor, solo eran adultos, por eso lo hacemos los adultos. Aquí entraban todos los sacerdotes, acá toda la gente para ofrecer su sacrificio. Aquí solo los sacerdotes, y en este lugar solo entraba el sumo sacerdote, ¿verdad? A ofrecer sacrificio delante del Señor una vez al año. Mire qué interesante. Y era precisamente en la fiesta de Yom Kippur, no era en la fiesta de Pascua, aunque en la fiesta de Pascua también se presentaba cordero, ¿verdad? Digamos por la fiesta de Pascua, corderos consagrados delante de Dios. La vez pasada di una mala referencia en ese sentido. Pero bueno, ya quedó claro un poquito qué onda con esto, ¿verdad? ¿Sí o no, familia? ¿Por qué es importante que lo sepamos, hermanos? Porque entre nosotros más sepamos acerca de este día importante delante del Señor, hermanos, nosotros podemos tener una visión más amplia de lo que hizo Jesús por nosotros, lo que significa, no, lo que es y lo que significa para nosotros. Amén. Ok, entonces dice la Biblia que el primer chivo o macho cabrío, porque lo que me interesa es llegar no al sacrificio, sino al animal, al macho cabrío, que fue denominado Azazel o para Azazel, ¿sí? El primer chivo o macho cabrío, la Biblia nos habla de que este primero debía ser sacrificado como en el caso del ternero o becerro. Ahí está. Y su sangre debía ser rociada en el arca, en el propiciatorio, en la tapa del arca de la alianza. También esparcir su sangre sobre el tabernáculo, sus telas y sus utensilios. Este sacrificio también era por el pecado del pueblo. Entonces ofrecían un ternero, ¿verdad? Ofrecían también, ¿qué más dijimos? Un carnero, ¿verdad? El ternero, que era el becerro, y el carnero, que era la oveja. La oveja era quemada, la oveja era sacrificada y quemada. El ternero, hermanos, su sangre era la que era esparcida, ¿verdad? Por todo el tabernáculo. Y hermanos, esa sangre, hermanos, le decía a todo el pueblo que tenían perdón de pecados durante un año. Entonces usted durante ese año usted podía llevar corderitos y decirle al sacerdote, ¿verdad? Yo pequé, yo cometí fornicación, yo cometí adulterio, yo hice cosas incorrectas delante de ti. Entonces usted ponía la mano sobre el ternero, ¿verdad? Sobre la oveja, y sus pecados eran transferidos a esa oveja, y entonces en ese momento era sacrificada. Ahora, ¿qué onda con esto? Vamos a ver. Dice: su sangre rociada sobre el tabernáculo, sus telas. Este sacrificio también era por el pecado del pueblo. Ahora, el segundo macho cabrío, Azazel. Fíjese bien, esto es bien interesante. Azazel quiere decir chivo de partida o chivo expiatorio. ¿Usted ha escuchado esta frase de chivo expiatorio? ¿Sí lo hemos escuchado? ¿A qué nos referimos? Cuando acusan a alguien que no es culpable, ¿verdad? Normalmente nos referimos a eso. El chivo expiatorio es cuando se acusa a alguien que no la debe ni la teme, a alguien que no es culpable. En este caso, este chivo era llamado chivo expiatorio, ¿sí? Ok, ¿qué quiere decir expiación? Porque en algún momento quiero dar un tema acerca de la expiación, la propiciación, la justificación. Expiación quiere decir el pago justo por el pecado. ¿Me explico? Eso es expiación. Es el pago justo, es decir, la justicia, ¿sí?, pagada por aquel que cometió, digamos, lo que hizo, ¿sí? Si usted poncha un balón, usted tiene que pagar el precio por el balón. No te voy a poder reponer un balón nuevo, pero te doy el pago justo por ese balón. Estoy expiando mi error. ¿Me explico? Eso es expiación, hermanos, ¿sí? La Biblia dice que el sacrificio de estos machos cabríos no podían expiar completamente, no podían expiar, hermanos,
no es, digamos, estaban esos sacrificios, aunque eran puros, eran imperfectos, no alcanzaban a expiar completamente la maldad en el mundo. ¿Me explico? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque tenía que haber un pago ideal por el pecado de todos nosotros, hermano. Y es que es así. Por ejemplo, ¿verdad? Si Dios no lo quiera, tú vas manejando, atropellas a alguien y esa persona muere, ¿verdad? La ley te va a traer a juicio. La ley te va a traer a juicio y te va a decir: vas a la cárcel 20 años o 30 años y tienes que pagar una deuda, una multa, tienes que pagar una deuda. Ahora tú pagas delante de la sociedad tu deuda porque tú asesinaste a una persona, mataste a una persona, o a alguien, no tú, ¿verdad? Vamos, a alguien más, que se oye muy feo eso de tú, ¿verdad? O de nosotros, no, ¿verdad? Esa persona tiene que pagar el precio. Pero hermanos, ¿cómo reponer una vida? ¿Me explico? O sea, sí puedes pagar delante de la sociedad con una indemnización, puedes pagar delante de la sociedad estando 30 años en la cárcel, pero hermanos, la ausencia de esa persona, ¿cómo la suples? ¿Cómo suples el amor perdido de un padre? ¿Cómo suples, verdad, la presencia y la disciplina que puede ejercer un padre en la familia? ¿Cómo se paga eso? ¿Sí me doy a entender? O sea, alguien dirá: bueno, estas son cosas que podemos pagar, hermanos, pero ¿cómo podremos nosotros pagar el que ofendiste a tu esposa, el que ofendiste a tus hijos cuando le dijiste ojalá y nunca hubieses nacido? ¿Quién va a pagar por eso? Ahora, tal vez haya alguna paga, pero ¿quién va a dar el justo precio por el pecado? No sé si me doy a entender. Hermanos, hay cosas, ¿verdad?, que no tienen comparación, que no hay un punto de partida. Por eso se necesitaba un sacrificio perfecto. Azazel quiere decir el chivo expiatorio, el chivo dado, ¿verdad?, por pago por la maldad del pueblo. Entonces, por un lado teníamos un cordero, una oveja siendo quemada y sacrificada. Por otro lado tenemos un becerro siendo sacrificado y la sangre derramada por el pecado de todo el pueblo para que tuviese perdón durante ese año. Por otro lado tenemos dos chivos que aventaban suerte sobre ellos y decían: uno de estos dos chivos que son igualitos, déjenme ver si aquí lo tengo, sí, ahí está. Uno de estos dos chivos va a pagar el precio. Y la Biblia no menciona meramente cómo le hacían, si decían sello águila, vamos a ver, cayó sello, ni modo, tú te vas a morir, o cayó águila y el otro va a vivir. Pero digamos, echaban suertes y entonces decían: bueno, la suerte cayó para que este vaya a morir, vamos a sacrificarlo para que su sangre pague por el pueblo, y este no, a este lo vamos a mandar afuera al desierto. Este va a ser libre en lugar de este. Este va a ser libre, pero va a llevar el pecado del pueblo ¿a dónde? Al desierto. Vamos a ver. En la tradición judía, déjame te platico, Azazel era un demonio que habitaba en el ¿dónde? En el desierto. Por eso dice el texto que iba a ser enviado a Azazel. Por un lado, este animal era Azazel, y por el otro, o sea, porque era un cordero, o digo, un macho cabrío expiatorio. Pero por otro lado iba a ser enviado ¿a dónde? A Azazel. Esto es interesante. Esto no lo dice la Biblia, pero la tradición judía habla, y no solo judía, sino la tradición, ¿verdad?, del pueblo de Israel habla acerca de esto. Era digamos, interpretado como un demonio del desierto. Por eso cuando Jesús fue tentado, ¿dónde fue tentado? En el desierto. El espíritu del mundo anda ¿en dónde? En lugares secos y desiertos, dice. ¿Se fija? Una persona que está endemoniada trata de aislarse, no quiere estar donde está la gente. Se encierra, se aísla, anda en lugares secos. Fíjese qué interesante. El macho cabrío era lanzado afuera o fuera como libre, pero también como una ofrenda por el pecado. Era la evidencia física de que ya había habido un sacrificio por todos. Es decir, cuando mandaban al macho cabrío al desierto, ¿sí?, a esta cabra, era anunciar, lo enviaban al desierto, hermanos, donde estaba el demonio,
para decir, este es libre, ¿sí? Y lo entrego, este lleva la culpa del pueblo, este lleva el pecado del pueblo y va para afuera, ¿sí? Pero para anunciar que ya había habido un sacrificio por el pecado del pueblo. Qué bonito. ¿A poco no está esto bien padre, hermanos? Miren, así era representado luego Azazel. Tomaba. Ahora, esto es bien padre. ¿Por qué, familia? El texto dice, a ver si, ¿a poco no anota el texto bíblico? A ver, se me saltó una cita bíblica, ¿no? Bueno, entonces déjeme la leo acá, al inicio, que es este. Y sacará, bueno, desde ahí, déjeme, desde el versículo 8. Aarón echará suerte sobre el destino de ¿qué? De 2 chivos, uno para el Señor y el otro para Azazel. Luego Aarón se acercará con el chivo escogido, estoy aquí. Luego Aarón se acercará con el chivo escogido al azar para el Señor y lo ofrecerá como sacrificio. Este iba a ser muerto por el pecado. Pero el chivo que fue escogido al azar para Azazel se presentará vivo ante el Señor para purificar al pueblo, mandándole ¿a dónde? Al desierto a Azazel. ¿Se fija? Entonces sacrificará, bueno ya, y luego dice, cuando Aarón, ya, 20, cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, la carpa del encuentro y el altar presentará al chivo vivo. O sea, ya cuando hayan sacrificado al animal, ¿sí? Al chivo vivo, perdón, o sea, al que estaba vivo, que lo matan, presentarán ahora al que quedó vivo. Aarón pondrá sus manos a la cabeza del chivo y van a poner sus manos en la cabeza. Yo les digo mucho a los hermanos, tengan cuidado. Normalmente casi uno es el que pone, uno desde el pastoral es el que pone las manos en la cabeza de las personas. Aquí en la iglesia casi no frecuentamos, aunque si alguien de pronto siente hacerlo, bueno, puede hacerlo, pero yo le digo, tengan mucho cuidado, porque en la Biblia dice, no pongas tus manos con ligereza, porque poner las manos en la cabeza de una persona, hay iglesias donde es permitido y a veces andan hermanos cualquier, digo, aquí hay gente muy madura que yo digo, bueno, a lo mejor esta hermana, este hermano podría poner la mano sobre la cabeza, pero luego llegas a iglesias donde cualquier Juan de las cuerdas, disculpen la palabra que estoy pronunciando, llega y pone cabeza sobre todo el mundo. Digo, hermanos, usted tenga cuidado de quién le ponga la mano sobre su cabeza, ¿sí? Hay gente que de repente con la iglesia va, hombre, a veces el hermano anda en borracheras y tú andas poniendo las manos en la cabeza. A veces uno ni sabe quién le pone las manos en la cabeza, hermano. La mano en la cabeza es señal de autoridad. Y nosotros hemos visto gente, hermano, que ha sido endemoniada por orar por un endemoniado y ponerle las manos y se le brinca el chamuco a la otra persona. Entonces tengan cuidado, ¿verdad? Pablo dice, no pongan sus manos con ligereza. Aunque ahí habla de dos sentidos, uno de la autoridad y otra de cuando se encomienda a la obra a alguna persona, una encomienda en específico. Pero fíjese, porque era la transferencia de los pecados, fíjese. Dice, por medio de un hombre encargado que lo soltará allí. Ya lo he oído, las manos en la cabeza del chivo. Yo les digo esto porque tengan cuidado. Hay veces en las que una persona que anda en pecado y luego va, imagínense que alguien anda en pecado, anda en fornicación, en adulterio, y llega y le pone la mano en su cabeza. ¿Qué le está transfiriendo? ¿Sí me explico? Aguas con eso. Aguas. Y yo digo, yo respeto las iglesias donde que de pronto si alguien siente esa autoridad de parte de Dios, digo, bueno, adelante, pero tengan cuidado, tenemos que estar, ¿verdad?, en ese orden bíblico y divino. Y dice, presentará al chivo vivo, sus manos en la cabeza, confesará todas las maldades y rebeliones y pecados de los israelitas, y de esa forma los colocará sobre la cabeza del animal. Luego enviará lejos al animal al desierto por medio de un hombre encargado, que lo soltará allí, y el chivo llevará sobre él a un lugar desolado todos los pecados de los israelitas. Wow, esto está precioso, hermano. Yo cuando lo había analizado, pero nunca lo tenía como escrito como en diagrama, como lo estoy presentando ahorita. Pero hermanos, es tremendo. El macho cabrío representa, o déjeme leer antes esto.
Sí, es que yo me recuerdo que sí lo he puesto. Pero el texto dice literalmente que este chivo debía ser enviado a Azazel, es decir, como enviado a alguien con ese nombre. A ver, creo que ¿dónde está? En la tradición Azazel, ya lo mencioné, cuando Jesús tentado, ya lo mencioné también. El macho cabrío representa la libertad por el precio pagado. ¿Sí? Es decir, ya pagué lo que correspondía a mi pecado. Representaba el pecado fuera del campamento. Fíjese, esto es importante. Acuérdese de esto porque tiene que ver con otro texto de la palabra. Representaba el pecado ¿dónde? O sea, él se lo llevaba y el pecado ya no estaba en el pueblo, ahora estaba afuera del pueblo. Es como si yo agarré y les dijera: hermanos, anótenme aquí todos sus pecados, me los voy a llevar porque no pueden estar aquí todos nuestros pecados, y los enviaba y por allá los aventaba. ¿Sí me explico? Eso era lo que hacía o representaba este animal, el pecado fuera del campamento. Anunciaba al diablo el sacrificio ya hecho en el altar por los pecados de Israel. 4. Daba a Satanás la evidencia de un pago para su nula acusación. Ahorita voy a enriquecer esto. Es decir, el primer macho paga la deuda. ¿Con qué? Con la sangre, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, el primero que mataban, porque eran dos, el primero que mataban era la paga del pecado. El segundo removía el pecado. En ese sentido, el pecado debe ser pagado y tiene que ser removido. Wow. ¿Sabe qué esto quiere decir, hermanos? Que el Señor ya pagó por nuestros pecados, pero la palabra de Dios dice: el bautismo que ahora nos corresponde nos da salvación, que ahora corresponde, pero no quita las inmundicias de la carne, sino que es una aspiración a una nueva conciencia. ¿Sabes qué pasó cuando te bautizaste? Se me va tu nombre. No, aquí adelante. Cintia. ¿Sabes qué pasó cuando te bautizaste, Cintia? Jesús pagó por tus pecados, pero siguió habiendo en nuestro corazón el deseo a veces por el mal, ¿sí o no? O sea, a veces dices: ya me bauticé. Hay gente que de tajo, hermanos, yo me acuerdo de mi suegro tomaba mucho. Los fines de semana era, pero ¿sí? Cuando viene a Cristo, hermanos, como si le hubieran cortado de tajo el alcoholismo, se fue completamente, no volvió a tomar. ¿Sí? Pero hay gente, hermanos, que el pecado es cortado de tajo, pero hay gente que no. Hay veces, hay cosas que son cortadas de tajo de tu vida, pero hay cosas con las que todavía sigues luchando, y eso tiene que ser removido. ¿Me explico? Ahora, lo que te culpaba delante de Dios ya fue removido, pero tú tienes que trabajar con aquello, ¿verdad?, con lo cual estás batallando. Fíjese bien. Ahorita voy a retomar esto que mencioné aquí. Barrabás, me acordaba del personaje llamado Barrabás. Si bien es cierto, hermanos, Barrabás no representa de manera directa a este segundo macho cabrío o chivo expiatorio, sí encontramos algunas similitudes. Fíjese bien. Ahí le va la historia de Barrabás. Rápido, esta me la voy a aventar rápido. Chispa. Dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, estamos hablando de cuando Cristo ya va a ser sacrificado, lo están golpeando, lo llevan, ¿verdad?, delante ¿de quién era aquí? De Pilatos, ¿verdad? Me parece que era de Pilatos. Recuérdenme ahí en el texto, si lo ven en el 27:15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar ¿a quién? A un preso, al que quisiesen, y tenía entonces preso a un famoso llamado Barrabás. Reunido pues, ellos le dijeron: Pilato, ¿a quién quieres que suelte? ¿Verdad? Perdón, les dijo Pilato, yo estoy leyendo mal. Les dijo Pilato: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Ya no le seguí porque luego empieza a contar mala historia, pero ¿se acuerdan a quién dijeron que soltara Pilatos? La gente dijo: suelta a Barrabás. Fíjense qué interesante. O sea, el chivo que iba a ser muerto y el chivo que iba a ser soltado.
Ahora, Barrabás no representa, porque Cristo representa a los dos chivos expiatorios, que es más, no representa a los dos, representa a los cuatro, y representa también al sacerdote, y representa el altar, y representa o sea, Jesús representa todo, ¿sí? Pero aquí hay un pequeño tipo de figura, y te voy a decir por qué. Algunos manuscritos antiguos mencionan el primer nombre de Barrabás como Jesús Barrabás. Fíjate, en la nueva versión internacional, no, en la, ay caray, ya no me acuerdo si es en la nueva versión internacional, no anoté aquí, pero creo que en la nueva versión internacional dice así, el mismo texto. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso, es el mismo texto, pero en otra versión, que la gente escogiera. Tenía un preso llamado, ¿cómo? Jesús Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato preguntó: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús al que llaman Cristo? Por eso dicen algunos que Pilatos hace esta separación de Barrabás y Jesús llamado el Cristo, porque uno era llamado Jesús Barrabás, ¿verdad? Que Jesús sabe que quiere decir Yahvé o Yahweh Salvador. Y Barrabás viene del hebreo bar, como Bartimeo, es decir, hijo de Timeo. Bar era como una primer palabra que hacía referencia a que era hijo. Bar, ¿sí? Como el junior, digamos, ¿verdad? No dice el junior. ¿Quién es el junior? Pues el hijo del papá, ¿verdad? El baby, el consentido, el junior, que se llama igual que el papá. Bar quiere decir hijo, ¿verdad? Barrabá, Abba quiere decir padre. Fíjese qué interesante es esto. Entonces, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás, al hijo del padre, o a Jesús, Yahweh Salvador, al quien llaman el Cristo? Hermanos, por un lado, ¿se acuerda quién era Barrabás? Era un ladrón, era un asesino, era lo peor de la sociedad. Hermanos, nosotros somos Barrabás, ¿verdad? El Señor tomó nuestro lugar. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que allí iba a estar Barrabás? Claro, Él estuvo ahí por una razón importante. Y tal vez Él ni se imaginaba que se iba a topar con Jesús. De hecho, en esta película, cuenta el actor, el actor de esta película de la Pasión de Cristo, que él no había visto, no se había topado, o sea, no recuerdo el nombre del personaje Barrabás en la película La Pasión de Cristo. Él cuenta que pues nunca fue llamado ¿cómo se dice? A actuar, gracias, a actuar con Jesús. O sea, digamos, él estuvo actuando, pero no conocía, o sea, no había visto el personaje, no habían actuado juntos. O sea, simplemente se fue. La película le dijo: ya toca tu hora, y él se paró ahí. Y entonces la mirada que le da Jesús, dice que cuando lo ve, esta persona era atea. Este hombre, no estoy hablando del Barrabás original, era ateo. Y verdad, este personaje dice que después de que ve a Jesús ahí, al Jesús actor ahí, se convirtió al cristianismo. Y algunos argumentan que el Barrabás histórico también vino a Jesús. Interesante, hermanos. Cuando tú te topas con Cristo, hermanos, tu vida no vuelve a ser la misma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús es los sacrificios. Todo el sistema de sacrificios en la Biblia apunta a Cristo. Él es los dos sacrificios. Él fue sacrificado, pero también fue sacado de la ciudad para pagar ante el enemigo nuestros pecados. ¿Se acuerda que el chivo expiatorio fue sacado? ¿Sí o no? Fue sacado. Hebreos 13:11 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario, ¿verdad? Esa sangre fue introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados, ¿dónde? Fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo
mediante su propia sangre, padeció ¿dónde? Fuera. ¿Dónde tenía que padecer el chivo expiatorio? Fuera de la puerta. Tenía que ser sacado. ¿Expuesto a quién? A Azazel, el demonio. Jesús fue sacado para ser martirizado, quebrantado. Cuando nosotros vemos el sacrificio de Jesús, nada más vemos allá a Jesús crucificado, pero no hemos alcanzado a dimensionar que el sacrificio de Cristo, hermanos, implicó una lucha espiritual. Por eso Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, con la que nos acusaba Satanás, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Yo esperaba que aplaudiera y dijera gloria a Dios, hermanos, porque Cristo venció a la muerte. Cristo, hermanos, a pesar, hermanos, se despojó, se abandonó a que fuera martirizado, golpeado. Gloria al Señor. Pago a Azazel, mira, ahí está. Ya estoy terminando. Jesús fue enviado hasta los infiernos para anunciar que todo estaba pagado. Por eso en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. He terminado la obra. El pago por todos nuestros pecados estaba pagado por Él, por su sacrificio, delante del que nos acusa. Ese Azazel que estaba allá, hermanos, estaba exigiendo el pago por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos. Y lo dice en Apocalipsis 12:10, que quiero dar un tema explícitamente de esto un poquito más después. Dice: entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera ¿quién? El que demandaba por tu pecado, el que estaba en el desierto diciendo: Raúl pecó, ¿quién va a pagar por él? ¿Me explico? Rubí pecó, ¿quién va a pagar por ella? Nancy pecó, ¿quién va a pagar por él? ¿Ya viste? Ahí está pecando el acusador. Pero dice en este texto: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás se levanta como fiscal delante de Dios para acusarte y decir todo lo malo que has hecho. Pero gloria a Dios, porque la sangre de Cristo, el cordero pascual, el becerro que fue entregado, hermanos, ese macho cabrío, hermanos, fue sacrificado por nuestros pecados, hermanos. Y ahora nosotros, así como ese cordero, ese macho cabrío que fue sacado afuera para ser, ¿verdad?, tomado, en ese caso por Azazel, hermanos, también nuestro Mesías fue martirizado, fue golpeado por el precio justo por lo que nosotros habíamos hecho. Él es la expiación perfecta por nuestros pecados. Ahora el enemigo no puede acusarnos. Si tú te sientes mal porque has pecado delante de Dios, si tú dices: es que yo he hecho cosas tan graves que yo creo que ya Dios no me puede perdonar, yo te voy a decir algo. Si estando enemistados delante de Dios, grábate esto: si estando enemistados delante de Dios, cuando no éramos hijos, nos perdonó, ¿tú crees que ahora, siendo hijos de Él, no nos puede perdonar por los pecados que hayamos cometido? Pero necesitamos conocerle. Por eso a veces pensamos que Jesús no puede perdonarnos después de que hemos hecho algo tan malo. La culpa, porque el acusador se la pasa diciendo, ya no solamente te la pasa diciendo al Señor, sino te la pasa diciendo a ti: pecaste, ayer hiciste algo innombrable, ayer pensaste en cosas que no se pueden pensar, ayer hiciste esto, ¿a poco tú crees que Dios te va a perdonar? Pero hermanos, nosotros tenemos a un abogado para con el Padre llamado Jesucristo el justo, que es la expiación por nuestros pecados. Wow. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Si yo soy capaz de perdonar a alguien de afuera,
que me haga algún mal, ¿tú crees que yo no soy capaz de perdonar a mis hijos, que amo con todo mi corazón? Hermanos, si Jesús es capaz de perdonar, ¿verdad?, los pecados de los que están enemistados con Él, ¿no podrá perdonarte a ti por los pecados que has cometido si eres su hijo, si eres su hija? Ay, yo lo hago cakes, qué rico. Hermanos, ¿no podrá hacerlo con nosotros? Él lo hace. No pienses que Dios no te puede perdonar. Dios te puede perdonar tus pecados. Y termino con este texto bíblico. Ay, póngame la siguiente. Ya se trabó, porque está discreto. No me acordaba que teníamos Santa Cena. Pero vamos bien. Y luego mañana no hay clases. Siguiente. Ay, gracias. ¿Cómo? Vamos bien. Salmo 103. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros, ¿qué? Nuestras rebeliones. ¿Sí me explico? Azazel, o sea, macho cabrío, Azazel, vete, el pecado no puede estar aquí. Él hizo alejar, así como fue enviado este macho cabrío al desierto, así hizo alejar. De hecho, este texto es recitado en Yom Kippur. Este es el texto recitado por los judíos en esta fecha. Hebreos 10, 8, 12. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él me libró, como así va un coro, ¿verdad? Del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin tu amor? Fíjense qué precioso. Ahora, hermanos, con esto no estoy hablando de una licencia para pecar. No estoy diciendo que porque Cristo murió por nuestros pecados, pues entonces voy a pecar deliberadamente. No, te estoy diciendo que si tú has conocido realmente el sacrificio de Jesús, por eso este texto dice: no hay ninguna condenación a los que viven conforme al Espíritu. Ahora, si tú dices: pastor, entonces no aplica conmigo, yo te voy a decir algo. Si tú estás aquí es porque estás buscando de Jesús, porque el Espíritu Santo te está redarguyendo. Te está redarguyendo. Te está diciendo: vuelve a mí. Te está hablando. Te está diciendo: es el tiempo, es la hora. Ven a mí y yo te voy a perdonar. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Padre del cielo, hoy queremos pedirte perdón, porque hemos pecado delante de ti. Hoy queremos pedirte perdón porque te hemos fallado. Señor, no nos enorgullecemos, Señor, no nos jactamos del pecado que cometimos y nos aleja de ti. Pero la culpa muchas veces destruye y mata. El acusador no solamente me acusa delante de ti, sino me acusa delante de mis propios pensamientos. Perdóname, yo quiero hacer tu voluntad. Hoy he comprendido, Señor, todo lo que implica tu sacrificio, tu amor y tu perdón. Hoy puedo comprender que tú eres el pago perfecto por mis pecados, que tu sacrificio pagó por todos mis pecados, que tu sacrificio pagó por todo lo que he cometido. Por eso vengo delante de ti, no a exigirte perdón, puesto que hayas muerto en la cruz, sino vengo con una actitud de humildad a decirte: perdóname,
porque efectivamente merezco la muerte. Pero Señor, hoy vengo delante de ti como Dios misericordioso a pedirte perdón. Aquí está mi corazón, te necesito. Limpia todos mis pecados, sana todas mis heridas, da paz a mi corazón y vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. No espíritu de acusación, sino Espíritu Santo sustente mi vida. Aquí estoy, límpiame y lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti y contra ti solo he pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites el gozo de tu salvación. Señor, aquí estamos. Entra en mi corazón, entra en mi vida, que quiero cenar contigo. Abro mi entendimiento, limpia mis ojos y purifícame. Aquí está mi corazón, lléname de tu presencia, en el nombre de Jesús, amén. Ahora permíteme hacer una oración por ti desde aquí. Señor, el día de hoy yo levanto, Señor, una oración por aquella persona, Señor, que la culpa no la deja avanzar. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, por aquel que ha reconocido sus pecados, sus faltas, errores y fallas. Señor, empieza a trabajar, más bien no empieza, continúa trabajando con el corazón. Haz la obra en cada uno de ellos. Señor, que volvamos a ti y que reconozcamos realmente el sacrificio de la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz. Ven, Señor, y toma nuestro corazón, límpianos día con día, porque ahora podemos venir delante de ti sabiendo que tú nos escuchas y que tú no estás lejos de tus hijos. Gracias por cada persona que el día de hoy está abriendo su espíritu y su corazón al perdón, a la reconciliación y al amor. Gracias porque no nos abandonas. Señor, da un abrazo fuerte, Señor, a esa persona, a esas personas, a ese corazón, Señor, lastimado, a ese corazón que se acusa. Señor, ayúdanos a vivir una vida conforme a tu voluntad. Venga tu reino, limpia nuestros corazones en el nombre de Jesús, y ayúdanos a dar pasos en fe por el poder de tu gracia y por el poder de tu amor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Gracias, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.